Solemos ver a Beethoven como una estatua de mármol. Ese busto frío, con el ceño fruncido, con el pelo revuelto, que adorna en todos los conservatorios y teatros. Pero hoy vamos a encontrar a ese hombre de carne y hueso, que habitaba debajo de esa figura fría que todos conocemos. Un hombre que no solamente luchaba contra el silencio de su sordera, sino también contra un cuerpo que fallaba aún y aún más. Si hay un detalle que todo el mundo conoce, es que este músico en algún momento de su vida quedó sordo. Pero lo que no todos saben es en qué momento Beethoven empezó a quedar sordo y por qué. Y además, cómo lo vivió Beethoven, cómo se sentía cada día al sentir que estaba perdiendo su sentido más valioso, la audición. Muchas grandes composiciones las creó en su sordera total, pero ¿sabían que en cierto periodo casi se rinde, llegando a pensar en qué hacer con su vida? Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Y en este capítulo vamos a recorrer el infierno físico, que contra toda lógica terminó por forjar al genio musical más grande de la historia. Beethoven tiene 27 años. Es el León de Viena, un pianista virtuoso que deja a la aristocracia con la boca abierta. Pero ocurre un evento que parece sacado de una tragedia griega por lo mundano y lo brutal de su consecuencia. Beethoven está en su apartamento, está trabajando en sus composiciones, cuando dentro de una discusión un tenor le interrumpe golpeándole la puerta. Ludwig, conocido ya por su temperamento volcánico, estalla en una de sus famosas cóleras. Y el conflicto es tan intenso que sufre un colapso físico, cae de lleno al suelo. Y al levantarse, la rabia ya se le pasó, pero dejó algo en su lugar, un pitido, un zumbido que no cesa. Pero en realidad, esta caída no fue la causa de su sordera en sí, sino que fue el detonante de algo que ya estaba latente tiempo antes. Para entender la magnitud de su dolor, también tenemos que entender la medicina de finales del siglo XVIII. Era una época de carniceros bien intencionados. No había estetoscopios, no había anestesia. En realidad la medicina estaba muy alejada de lo que conocemos hoy. Los médicos, por ejemplo, trataban casi todo con sanguijuelas, ampollas en la piel y baños fríos. Con tal de sanarse, aceptó voluntariamente diferentes métodos que parecen en realidad torturas. Su doctor, en un intento desesperado, sometió al compositor al suplicio de la corteza de Dafne. Imagina la escena. Le ataban trozos de esta planta en los brazos, no como un ungüento, sino como un agente irritante que le provocaba ampollas y hasta le salían llagas. Era tan doloroso que el pobre hombre no podía ni siquiera tocar el piano por un par de días. Sus manos, que eran sus herramientas de trabajo, quedaban inutilizadas por el dolor. ¿Y cuál era el resultado? Beethoven se quejaba con amargura de que, aunque el zumbido constante en su oído disminuía un poquito, el muro de silencio seguía ahí, seguía cada vez escuchando menos. Pero la búsqueda de un milagro no solamente se detuvo en las plantas. Lo que es realmente revelador sobre su estado mental es que Beethoven llegó a considerar el galvanismo, que es un tratamiento con electricidad. Imagina la presión que sentía al escuchar rumores, que en realidad es muy probable que fueran noticias falsas de su época, sobre personas que habían recuperado la audición mediante choques eléctricos. Lo que hoy sabemos que el cuerpo de Beethoven en realidad fue un campo de batalla. Desde niño sufrió de viruela y tifus, y el tifus en particular es un sospechoso habitual cuando hablamos de daños en los nervios auditivos. Pero había algo más, algo que corría por sus venas cada vez que bebía. ¿Han oído hablar del azúcar de plomo? Actualmente se encuentra prohibido en alimentos, pero tiene otras aplicaciones como colorante en tintes para cabello. En aquella época, los taberneros añadían este azúcar al vino barato para endulzarlo. Y Beethoven, bueno, él no era precisamente un bebedor moderado.
Investigaciones modernas sobre sus restos revelaban niveles de plomos aterradores. Y ese plomo no solamente le estaba robando el oído, sino que le estaba destrozando su sistema digestivo. Beethoven vivía en un estado de diarrea crónica y cólicos intestinales que lo dejaban a veces postrado durante días. Debe haber sido terrible componer mientras sientes que tienes un dolor como si fueran vidrios rotos en el estómago. Y luego estaba el sonido, porque la sordera de Beethoven no fue un silencio absoluto ni pacífico, sino que él tenía un tinnitus galopante. Él mismo describió estos zumbidos constantes que competían con las notas que intentaba imaginar. Y en este periodo de lucha inicial, trabaja en muchas obras. Por ejemplo, mantuvo en su mente su primera sinfonía y su tercer concierto de piano. En la Viena de 1800, la competencia era feroz. Beethoven pensaba que si sus rivales descubrían que el gran Beethoven se estaba quedando sordo, su carrera iba a terminar en un instante. Sería el fin de los encargos, el fin de los conciertos, incluso en algunas ocasiones el músico se refería a la competencia como enemigos de los que debía cuidarse. Así que Beethoven empezó a mentir. En las cenas sociales, por ejemplo, si alguien le hablaba bajo, él simplemente asentía, como si estuviera escuchando. Además se aislaba. La gente empezó a decir que era un misántropo, un hombre odioso, arrogante, que despreciaba a los demás. Pero la realidad era mucho más triste, no era odio en sí. Era un terror de ser descubierto. En junio de 1801, con 30 años, ya no puede más, y le escribe una carta a su amigo de la infancia, Franz Wegeler. Es la primera vez que pone el horror en palabras. Debo confesarte que llevo una vida miserable. Durante casi 2 años he dejado de asistir a cualquier función social, solo porque me es imposible decirle a la gente, estoy sordo. Y si mis enemigos, de los cuales tengo un buen número, se enteraran, ¿qué dirían? Solo unos días después, le escribe a su gran amigo Carl Amenda. Tu Beethoven está llevando una vida muy infeliz, en desavenencia con la naturaleza y su creador. Era un hombre que se sentía traicionado por la vida. Llegamos a 1802, el momento y año del abismo. Por recomendación médica, Beethoven se retira a Heiligenstadt. Es un pequeño pueblo a las afueras de Viena, buscando que el aire renovado y fresco cure lo que la medicina no pudo. Pero el silencio en realidad seguía avanzando. Allí, solo y desesperado, escribe uno de los documentos más desgarradores de la historia del arte, el testimonio de Heiligenstadt. Este documento no fue un testamento legal, sino que era una carta de despedida a sus hermanos que nunca llegó a enviar. En ella confiesa que estuvo a punto de rendirse con la vida. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Me parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que sentía que estaba llamado a crear. Increíblemente aquí se produce un punto de inflexión. Es como si al aceptar que su vida social y su carrera como virtuoso habían terminado, su identidad como compositor se libera de todas las cadenas. Y fue en ese retiro medicinal que comienza, por ejemplo, los primeros bocetos de su tercera sinfonía, la Heroica, unos meses antes del clímax de su crisis. Y esta fue una obra que rompe todos los esquemas. Podríamos decir que aquí Beethoven estaba redefiniendo lo que era una sinfonía, como cualquier cosa escrita antes. Beethoven ya no estaba escribiendo para complacer al príncipe de turno o a quienes le estaban dando pensión, sino que está escribiendo para sobrevivir. Pero la grandeza artística no paga las facturas médicas. Vivir de la composición en ese entonces era muy complicado, porque era una época en que no habían derechos de autor como los conocemos hoy día, y además la piratería de partituras era muy normalizada. Así que también los editores pagaban tarifas bajísimas. Además, se termina convirtiendo en el loco de la calle. Se cuenta que caminaba por Viena con ropa sucia,
Hablaba solo, tarareaba melodías a gritos, mientras algunos niños se burlaban de él. Incluso hay una anécdota que en realidad personalmente me entristece. Cuando un compositor llamado Louis Spohr fue a visitarlo, encontró que Beethoven no podía salir de su casa porque sus únicas botas estaban rotas, tan rotas que se le veían los pies, y tampoco tenía dinero para comprarse unas nuevas. O sea, el hombre que estaba redefiniendo la música no tenía ni siquiera dinero para comprarse un par de botas. Y su orgullo en realidad fue su escudo. Una vez el príncipe Lichnowsky, que fue su gran mecenas, intentó obligarlo para que tocara para unos oficiales franceses. Beethoven, que odiaba la ocupación napoleónica, casi le rompe una silla en la cabeza al príncipe en medio de la discusión. Huyó bajo la lluvia y le envió una nota que decía: «Príncipe, lo que usted es, lo es por accidente de nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes ha habido y habrá miles. Beethoven, solo hay uno». Aunque lamentablemente esta bromita le costó la pérdida de su sueldo anual, que eran 600 florines. Era una buena cantidad de dinero considerando sus circunstancias. Ya para el año 1818 el silencio era total. Ya no escuchaba gritos, no escuchaba aplausos ni explosiones. Pero aquí es donde ocurre un milagro biológico en Ludwig, porque el compositor poseía lo que nosotros llamamos memoria de tono o oído absoluto interno. Al cerrarse este mundo exterior, su cerebro se convirtió en un laboratorio de sonidos puros. Él increíblemente podía ver la música en su mente con una claridad que nosotros, digámoslo así, es imposible. Un ejemplo perfecto fue su sonata para piano Hammerklavier. Esta es una obra casi imposible de tocar, es una de las más difíciles. Y Beethoven la escribió sabiendo que nunca la escucharía con sus oídos, pero la escuchaba perfectamente en su mente, en su cerebro. Fue tal desafío técnico que compuso que describió a su editor: «Esto mantendrá ocupados a los pianistas dentro de unos 50 años». No estaba en realidad escribiendo para su tiempo, estaba escribiendo para muchos años después. Y esto nos plantea una pregunta para reflexionar. Si Beethoven nunca hubiera sufrido la traición de su cuerpo, se hubiera seguido sintiendo sano, mimado y el virtuoso de la alta sociedad vienesa, ganando fortunas fáciles y coleccionando aplausos, ¿habría sentido alguna vez la necesidad de excavar tan profundamente en su vida, en su alma? ¿Habría existido, por ejemplo, la Novena Sinfonía? Esa sinfonía donde se escucha el famosísimo himno de la alegría. Probablemente no. La limitación más cruel, por milagro, se convirtió en el motor mismo de su grandeza. La historia de residencia de Beethoven es un faro para nosotros. Su obra no fue un simple ejercicio intelectual, fue literalmente su salvación, lo que lo mantuvo con vida. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Gracias por acompañarme en este recorrido intenso sobre la vida de este gran personaje. Así que si este relato y análisis te ha inspirado a escuchar su música con otros ojos y también con otros oídos, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.